Hola a todos, bienvenidos a mi primer tutorial. Mi nombre es Florian Cali. El objetivo es explicar los principales grupos funcionales orgánicos que suelen formar parte de las macromoléculas o biomoléculas, y se presentarán algunas prácticas experimentales específicas que permiten la identificación de dichos grupos. Comencemos. Todos los tejidos y órganos de los seres vivos están formados por una serie de moléculas especiales. A estas moléculas, que se encuentran exclusivamente en los organismos, se les llama biomoléculas. Uno de los términos claves para comprender la composición y la estructura de estas moléculas es el CHOMS. Por supuesto, no solo se trata de una palabra. CHOMS es simplemente la reunión de los símbolos químicos de los elementos presentes en las biomoléculas. C significa carbono, H hidrógeno, O significa oxígeno, N significa nitrógeno, S azufre y P fósforo. Para decirlo en otras palabras, las biomoléculas están constituidas por los elementos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. La importancia de las biomoléculas reside en que conforman a los seres vivos. Asimismo, desempeñan funciones como la de constituir la estructura de la célula o realizar alguna actividad funcional. Existen 4 tipos de biomoléculas: los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Atendamos. La célula utiliza los carbohidratos como una importante fuente de energía, una especie de combustible que se puede emplear de manera inmediata, pero también provee de energía de reserva a las plantas y animales. Los carbohidratos contienen 3 elementos: carbono, hidrógeno y oxígeno. Son además sólidos blancos y cristalinos, tienen un sabor dulce y pueden disolverse en agua. De acuerdo con su número de moléculas, los carbohidratos se dividen en 3: monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos se distinguen por tener una sola molécula. Algunos de los monosacáridos más comunes son la fructosa y la glucosa. Como su nombre lo sugiere, la fructosa se halla en el azúcar de las frutas. La glucosa es el más común de los monosacáridos y está presente en la sangre. La principal característica de los disacáridos consiste en que se forma a partir de la unión de 2 monosacáridos. Algunos disacáridos o oligosacáridos son la sacarosa, la cual se encuentra en el azúcar común, y la lactosa, que es el azúcar de la leche. Los polisacáridos son el resultado de la unión de 3 o más monosacáridos. Existen 2 polisacáridos muy importantes, como es en el caso del almidón y el glucógeno. Ambos constituyen la energía de reserva para los organismos. El almidón es un polisacárido de reserva que se encuentra en las plantas como la papa, en el maíz y en otras plantas muy comunes. El glucógeno cumple la función idéntica, solo que en los organismos animales se localiza principalmente en los músculos y en el hígado. Los carbohidratos son alcoholes polivalentes con un grupo aldehído o un grupo cetónico. Por ende, constan de los siguientes grupos: grupo hidroxilo, grupo carbonilo o aldehído, grupo cetónico o llamado cetonas. Si presentan el carbono 1 al grupo aldehído, se las denomina aldosas. Si presentan el carbono 2 al grupo cetónico, se las denomina cetosas. La prueba del yodo es una reacción química usada para determinar la presencia o alteración de almidón u otros polisacáridos. Se pesó 2 gramos de almidón de trigo, de yuca y de achira. A cada muestra se agregó 12 gotas de Lugol. Se obtiene un resultado positivo, ya que la prueba de yodo se da como consecuencia de la formación de cadenas de poliyoduro a partir de la reacción entre el almidón y el yodo presente en el reactivo de Lugol. Recordemos que la amilosa y la aminopectina son componentes del almidón, pero la amilosa es de estructura lineal con enlaces alfa 1,4, que forma hélices en donde se juntan las moléculas de yodo
formando así el color azul oscuro. Los lípidos son biomoléculas formados por un ácido graso y un alcohol. Uno de sus rasgos particulares es que solo pueden disolverse en sustancias como el éter y el cloroformo. Es imposible disolver los lípidos en agua. Tienen cadenas muy grandes de átomos de carbono e hidrógeno y se encuentran en estado sólido y líquido. Lípidos con función energética. Estos lípidos son un grupo de sustancias de reserva energética y se encuentran en forma de grasas en los animales. Se localizan bajo la piel en el tejido adiposo e integran una cubierta que protege a los animales contra el frío. En las plantas se localizan como las ceras, las cuales recubren las hojas y ayudan a evitar la desecación. Lípidos con función estructural. Existen lípidos cuya función es conformar las membranas de todas las células. También existen lípidos con función vitamínica, pues proporcionan sustancias para el crecimiento de los seres vivos. Algunas de estas vitaminas se las encuentra dentro de la clasificación de los lípidos. Son las vitaminas D, A y K. Los lípidos se clasifican en dos grandes grupos, atendiendo a que poseen en su composición ácidos grasos. Se subdividen en saponificables e insaponificables. Los saponificables son simples y complejos. Los simples se subdividen en aciglicéridos o grasas. También tenemos a los éridos o ceras. Los complejos se subdividen en fosfolípidos y en sfingolípidos. Los insaponificables no contienen ácidos grasos. Por ejemplo, tenemos los terpenos, esteroides y prostaglandinas. Los lípidos que contienen ácidos grasos poseen el grupo funcional carboxilo, una cadena hidrocarbonatada larga que puede tener entre 4 y 36 átomos de carbono. Como por ejemplo, químicamente los ácidos acilglicéridos se definen como ésteres del alcohol glicerol, con 1, con 2 o con 3 ácidos grasos, es decir, resultan de la reacción de la esterificación en que cada grupo hidroxilo del alcohol se une por enlace éster al grupo carboxilo de un ácido graso con la eliminación de una molécula de agua. Una vez disuelta la margarina y la mantequilla, se procedió a agregar 2 mililitros de cada muestra a los tubos de ensayo, más 2 mililitros de hidróxido de sodio al 20%. Se agitó energéticamente los tubos de ensayo y se puso en el baño María durante 30 minutos. Se obtuvo 3 fases: una inferior clara que contiene la solución de hidróxido de sodio sobrenadante junto a la glicerina formada, otra intermedia semisólida que es del jabón formado y una superior de aceite inalterado. En conclusión, el aceite vegetal y las grasas animales utilizadas son triglicéridos, es decir, son ésteres de glicerina con ácidos grasos, y al ser tratados con una base fuerte, como en este caso el hidróxido de sodio, se saponifican, es decir, se produce la sal ácido graso y la glicerina, que vendría a ser en este caso el glicerol.